esta noche. Buenas noches a todos, a los que nos visitan también por internet, sean todos bienvenidos. El tema de esta noche es de psicología, es un tema sobre lo que sería el trabajo, sobre nuestros diferentes aspectos psicológicos y en concreto sobre uno del cual no tenemos, ¿verdad? El ego del orgullo. Entonces, ¿verdad? Es como que no nos suena, ¿verdad? Como que no. Ahora, ¿por qué se nos hace interesante o por qué dedicaríamos una conferencia a estudiar un defecto? Muchas veces se nos hace difícil comprender o incluso poderlo descubrir en todas sus facetas. Y cuando hablamos de algún defecto, sea del orgullo, la ira, la lujuria, sí, puede suceder que digamos, bueno, es que el orgullo es esto y esto, nada más, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Pero cuando lo desmenuzamos, vamos a decirlo así, cuando le sacamos todas sus facetas al defecto, nos sorprende cuántas cosas creíamos que no eran ese orgullo y descubrimos que hay muchos aspectos relacionados justamente a esta faceta. Desafortunadamente, y para hacer esa introducción, nosotros creemos que somos uno, cuando en realidad no lo somos. Nosotros vivimos en ese autoengaño en el que en el mundo social, la educación, nuestra misma forma de ser, hemos tomado pues como buenas muchas de nuestras acciones, emociones, pensamientos, y eso nos ocasiona luego problemas, discusiones, conflictos, incluso tristezas, depresiones dentro de nuestra propia vida por la falta de ese conocimiento interior. Tendríamos que empezar por reconocer que no somos un individuo íntegro. Tendríamos que empezar a descubrir que no somos una persona continua, que en nosotros hay muchos procesos psicológicos que se van dando de acuerdo a los diferentes estados emocionales, circunstancias. Y en el caso concreto de este defecto que vamos a intentar ahondar un poco más esta noche, el defecto del orgullo, vamos a percibir que lo impregna todo. En muchas cosas de las que hacemos están impregnadas, desafortunadamente, por este defecto o diferentes aspectos de este defecto psicológico llamado orgullo. Bien, creo que los que escuchamos el tema de hoy, de esta noche, ya hemos comprendido que no somos una individualidad, que estamos formados por lo que se conoce por la personalidad, que alguna vez hemos hablado, que dentro de nuestro mundo psicológico anda nuestra personalidad, y que dentro de esa personalidad, vamos a entenderlo así, es la puerta de salida para la ventana de salida para lo que son diferentes aspectos negativos psicológicos de la psiquis humana. Y cuando hablamos de estos aspectos psicológicos, ya hemos dicho, son los 7 cabezas de legión: la ira, la lujuria, el orgullo, envidia, pereza, etcétera, etcétera. Obviamente que la que a veces pasamos de largo, el famoso orgullito, el orgullo que nos trae en jaque en muchas facetas que esperamos poderlas desmenuzar un poco en esta noche. Repito,
La ventana de nuestros defectos son nuestros sentidos, y nuestros sentidos están educados de acuerdo a un modus vivendi de una forma de ser relacionada a nuestra personalidad. Así que si quisiéramos empezar a ver qué es lo que sucede, el primer paso que tenemos que dar es la autoobservación. Y digo auto porque si nosotros observamos que tenemos problemas, observamos que nos enfadamos, observamos que nos deprimimos, observamos que estoy feliz, observamos que estoy triste. Pero otra cosa es autoobservar y luego hacer conciencia de lo que autoobservamos, de nosotros mismos. O sea, una cosa es darse cuenta de la vida. Yo observo la vida, veo los sucesos, pero no soy consciente de los sucesos de la vida. Es decir, la vida me sucede, la vida pasa, llega, se da y luego se nos quita. Y así pasó una existencia, con nuestras penas, alegrías, etcétera, 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 etcétera. Pero la cruda realidad, no somos conscientes de las cosas que nos suceden. Por eso decimos, lo primero que tendríamos que hablar en esta noche de hoy para poder conocer la situación en la que se nos desenvuelve esos aspectos psicológicos es la autoobservación. Porque a través de la autoobservación yo percibo, ya no solamente estoy observando las cosas de la vida, sino me estoy autoobservando mis estados emocionales, mis reacciones ante los sucesos. Es decir, ya no observo solamente, observo y luego autoobservo. Es como cuando yo lanzo una pelota contra la pared de goma, yo observo que la tiro y es como que después nos diéramos la vuelta y nos pegara la pelota y dijéramos, ¿y quién me golpeó? Pero en este caso es al revés. Nosotros lanzamos la pelota y observo el recorrido, el rebote y me aparto para que no me golpee. Es decir, que las reacciones y situaciones de la vida, sean buenas, malas, yo tengo que observar y autoobservar las cosas que se dan. De tal manera que cuando llega ese rebote y si me pega, comprender por qué me pegó, porque yo la lancé, fue culpa mía. Y si yo no la lancé, estoy autoobservando que me viene un golpe de una persona y saberlo, como diríamos, encajar, esquivar, porque yo estoy en autoobservación, yo estoy como un guerrero, como en las artes marciales, ¿no? En perfecta atención, y no permito que ser golpeado o derribado, ¿no? La vida nos derriba cuántas veces, nos golpea tantas veces porque simplemente no nos autoobservamos. Así pues, en esta breve introducción podríamos comprender la urgente necesidad del trabajo con la autoobservación, ya que el defecto se mueve en tres aspectos, o los defectos cuando de alguna manera nos abordan, porque nuestra voluntad es muy débil, dice el maestro Samael, que nosotros no tenemos una única voluntad, son muchas voluntades. Cada defecto tiene sus voluntades, cada defecto tiene sus intereses. El defecto de la ira tendrá sus intereses en ir a pelear o a discutir. El vicio de la lujuria tendrá sus intereses en buscar una casa de citas o buscar alimentar sus apetencias. Y así cada defecto, el de la gula también tiene su voluntad y sus intereses. Entonces, dentro de las psiquis humanas es terrible, hay muchos interesados e intereses de los cuales
vivimos un triste autoengaño en el que creemos que soy yo el que tiene ganas de ir a pelear, soy yo el que tiene ganas de irse a una casa de citas, soy yo el que tiene ganas de comer en exceso, etcétera, etcétera. En realidad son partes de mí mismo que no son realmente auténticas de lo que sería nuestra conciencia. Y ese es lo que se llama la falacia o el engaño de nuestros defectos. Nos hace creer en las necesidades que no son nuestras, haciéndonos cometer una gran cantidad de errores, como sanguijuelas, como larvas, como vampiros que succionan vida, alma, succionan nuestra alma y nos va desmembrando, nos va fraccionando en esa multiplicidad psicológica de defectos, dejando una pequeña parte solo de conciencia a expensas de la suerte, ¿no? Casi podríamos decir, de que algún día salga y pueda tomar el rumbo, el timón del barco y hacer un cambio que es el que buscamos a través de la gnosis, a través de estas enseñanzas, un cambio, que podamos nuevamente tomar el rumbo del timón para no ser un barco a la deriva, a las aguas tormentosas que nos llevan. Repito, mientras no tengamos verdadera conciencia de que no tenemos una verdadera voluntad, que tenemos muchas voluntades actuando dentro de nosotros, que nuestra voluntad está sumergida en lo más profundo de la conciencia, mientras nosotros no percibamos a través de la autoobservación lo que deberíamos realmente observar de los sucesos de la vida para no caer en el engaño de decir, como veremos ahora en el orgullo, cuando se nos hiere nuestro amor propio y decimos, es que esta persona me hirió mi amor propio, pero no es mi culpa, es que esta persona fue grosera conmigo y yo tengo todo el derecho a enojarme y a sentirme ofendido, tengo todo el derecho. Mientras nosotros pensemos así, es que nunca nos hemos realmente observado quién realmente se enoja dentro de nosotros. Repito lo que decía hace un momento, la voluntad que quiere dentro de mí enojarse, satisfacer sus deseos a través de la educación de mis sentidos, que desde niño en la educación, mi familia, la religión, mis filosofías, etcétera, etcétera, me hicieron creer que la vida era importante por lo que se tiene y no por lo que se es, y otros tantos engaños sociales que vivimos que alimentan, fortifican la falacia de esos defectos psicológicos que fácilmente nos engañan. Por eso la autoobservación, cuando no se realiza, viene lo que se llama la identificación. Luego viene la fascinación y finalmente viene el sueño de la conciencia. Fácil, cuando uno se identifica, cuando, por ejemplo, vamos a hablar algunos de los aspectos psicológicos, por ejemplo, la autoconsideración. La autoconsideración, inmediatamente yo me identifico porque trabajé mucho, porque di mucho, y fíjate cómo me vienen a pagar. En vez de darme las gracias, hasta me reclama. ¡Qué ingrato esta persona! ¡Qué injusticia tan terrible! La autoconsideración, me autoconsidero. ¿Por qué me autoconsidero? A ver, díganme ustedes. ¿Por qué? Pero ¿por qué me autoconsideraría en este ejemplo que estoy poniendo? ¿Por qué me autoconsideraría?
porque he trabajado mucho, porque he dado mucho y no me dan, porque me amo mucho a mí mismo. Este es el primer aspecto que tenemos que desenmascarar a la autoconsideración. La autoconsideración se ama mucho, nos amamos mucho. ¿Por qué me amo mucho? Porque yo doy creyéndome que soy buena persona. Yo doy y hago las cosas midiéndolas. Y entonces mi verdadero interés es un interés que espero que haya una retribución. No soy realmente honesto, desinteresado. Y entonces la autoconsideración dice, mira que tú trabajaste tanto, mira que tú le diste tanto, mira que tú tuviste tanta paciencia con él y mira cómo te paga la vida, mira cómo te paga tu hijo, mira cómo te paga tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, en el trabajo, el jefe, qué barbaridad. Entonces yo me autoconsidero y dije, ay Dios mío, qué desgraciado soy, la vida, qué mal me trata. Orgullo, terrible el orgullo. ¿Por qué me identifiqué? Pensando que yo había hecho mucho. Cuando uno hace mucho o poco, lo tendríamos que hacer sin mirar. El amor no es interesado. El amor da. Los que son papás y mamás lo saben, ellos dan. Y luego el hijo ingrato pues le dice, oye tú ya déjame tranquilo, yo ya me voy de tu casa, yo quiero vivir mi vida. Y el papá, si no tiene cuidado y no se da cuenta que final de cuentas los hijos no nos pertenecen, si nos autoconsideramos sufrimos o sufren mucho los papás. Pero si el papá comprende, bueno, yo le di lo mejor, es su momento, tienes razón hijo, tienes que hacer lo tuyo, porque lo que yo te di con amor, eso solo Dios lo sabe, solo en tu corazón y en el corazón del hijo, en su momento. Es como una semilla que si todavía no ha germinado, tendrá que germinar. Pero ¿por qué cobrar? Qué feo, ¿no? Qué feo se siente cuando uno hace un favor y luego te lo quieren cobrar, ¿no? Es algo así. La autoconsideración es egoísmo, porque solo pienso en mí mismo, me autoconsidero. Y va de la mano del automérito. Entonces, me identifico. El ego entonces crea una falsa realidad, un mundo falso. Se llama la fascinación. Quedo fascinado, quedo como cuando tomo una copita de licor, ¿no? Medio borrachito, así como que volando, ¿no? En otra dimensión, fácilmente. Se dice que una persona cuando ya va medio tomadita, como que fácilmente la engañan, ¿no? Como que todo le dice que sí, ve la vida ya, pierde conciencia. Perdemos conciencia. Y entonces ya después de cuando perdemos conciencia, ¿qué sucede? Viene el sueño de la conciencia, es decir, el ego toma, nos volvemos en un poseso. Eso que a veces vemos en las películas como los zombies, así, ¿no? Que van así caminando, así, te voy a comer, así. Nos volvemos así, posesos del ego. Claro, alguno diría, ay, qué exagerado, no es tanto. Ustedes en momentos así extremados, cuando nos da un ataque de amor propio, o de ira, o de enojo, ¿no? Y otros tantos defectos. Cuando uno los ve, y a veces uno ve en la calle personas peleando, y dice, ay, híjole, qué pena. Una vez me tocó en Puebla, estábamos en Puebla, y andaba pasando en el coche, y se ve que dos coches se habían enojado, se pararon, y la señora del coche de adelante se agarró y se sentó en el capot de la señora del coche de atrás, se le sentó y le dijo, y ahora muéveme, a ver, muéveme. El orgullo de su amor propio era tan fuerte. Y uno veía la escena exterior,
Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Dice uno, pero claro, en el momento cuando está el ego dentro, somos eso, posesos. Después, al rato, uno dice, ay, Dios mío, si hubiera pasado fulanito y me hubiera visto haciendo eso, qué vergüenza, ¿no? O sea, uno mismo, a veces, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Tengo que confesarlo, de mis propios defectos, de mi propio orgullo, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste porque uno luego reflexiona. Cuando pasa el momento, ya pasó la identificación, pasó la fascinación y luego ya pasó el sueño, que es cuando el ego se apodera de nuestro cuerpo. ¿Qué nos deja el ego? Vacío, ¿no? Vacío, es muy triste. Veamos así, el primer aspecto del ego, decíamos que estamos estudiando, es la autoconsideración y el automérito. El orgullo, a todo le gusta darse un mérito. Si puso una silla, se da el mérito porque puso la silla. Si la quitó, porque la quitó. Si hizo algo, siempre se está dando méritos. Yo que en mi vida hice tanto por los demás, es como sentirse con una autoimportancia. Vamos a hablarlo así, que es el automérito y la autoimportancia. Van de la mano. El automérito espera siempre la recompensa. La autoimportancia es sentirse la estrella, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que sentir que las cosas que hacemos nos hacen mejores que los demás? ¿Por qué alguien tendría que sentirse mejor? ¿Por qué? Nos sentimos mejor. ¿Por qué me sentiría yo mejor que los demás? ¿Por qué yo necesito sentirme con automéritos? Porque me siento menos, porque estoy vacío. Esa es nuevamente otra falacia, otro engaño del ego. Primero, el ego nos roba la conciencia, nos deja desvalidos y luego él viene como un farsante, porque el ego es un farsante, y nos dice, ¿no? Como el vendedor de pociones mágicas. O sea, primero nos mete la enfermedad y luego nos viene con la medicina. Yo te voy a curar tu enfermedad. Yo te voy a hacer sentir bien. Yo a través de la autoimportancia, a través del automérito, vas a rescatar lo que algunos psicólogos por ahí dicen, la autoestima. Señores, estamos sobrepasados de autoestima. Lo que pasa es que el ego primero nos roba la conciencia, o sea, nos roba la paz interior, nos sentimos desvalidos, nos sentimos sin autoestima, vamos a decirlo de esa manera, y luego él nos viene y nos vende la autoestima, como la medicina mágica. O sea, por todos los lados perdemos. Entonces, es chistoso, ¿no? Entonces, por ahí nos dicen, no, es que tú tienes que elevar tu autoestima. Espérate, antes de elevar mi autoestima, tengo que ver por qué me siento deprimido o por qué me siento con falta de amor hacia mí mismo, en el sentido psicológico, no de orgullo, sino de amor a mi alma, amor a mi vida, amor a sentir felicidad en la vida. ¿Qué me está robando? Antes de querer yo ponerme con autoestima un parche al problema, tengo que ver qué es lo que me falta. Entonces, en este otro aspecto que estamos estudiando esta noche sobre lo que sería el estudio sobre el aspecto psicológico del orgullo, veamos esta otra faceta de la autoimportancia. Qué tan terrible es, porque no significa que no valoremos las cosas que hacemos, pero no darles mayor importancia simplemente como una satisfacción, vamos a entenderlo así. Logré cumplir y ya. Pero el ego fácilmente se introduce dentro de nosotros y entra en lo que es el automérito y la autoimportancia. Y luego viene
de la mano la autovaloración. De todo lo que hacemos lo valoramos. Está bien, esto vale tanto, he hecho tanto. Es decir, llevamos como una libretita de cuentas. A ti te ayudé y entonces tengo punto 5, punto 6, punto 7 de valor. Esto hice, o sea, todo el día estamos autoclasificándonos, autovalorándonos. Entonces es fácil hacer enojar a alguien. Simplemente le quitamos su valor, inmediatamente se le va a herir el orgullo. Y uno diría, pero es que me ofendió, es decir, espérate. ¿Quién ofendió qué? ¿Qué ofendió? Volvemos al famoso autoengaño. Ofende que yo me estoy valorando y él me desvaloreó. Al final de cuentas, si yo tuviera conciencia, que esa es la clave de todo, pues yo sé lo que valgo y lo que no valgo, al final de cuentas. ¿Cuál es mi problema? Porque me diga o me deje de decir, como decía Tomás de Kempis, ni porque más me alaben o porque más me vituperen, yo soy quien soy, ¿o no es cierto? Si yo les digo que son excelentísimas y hermosas personas, ¿verdad? Que así lo son más por eso. Y si les digo que son unas pésimas personas, terribles personas, ¿son menos por eso? Ustedes me dirán, pues yo soy lo que soy. Pero quien detrás del telón se molestaría sería aquel que está haciendo cuentas. ¡Ey, espere! Usted me está dando una cuenta equivocada. Mira, vete contra él. Problemas, conflictos, luchas. Entonces, primero, ¿para qué necesito a alguien apuntando? Lo que yo hago, lo hago y punto. ¿Para qué lo tengo que apuntar? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué me tiene que llamar a la ira para defenderme? ¿Defenderme de qué? ¿Para qué? Sí se dan cuenta de la jugada, ¿no? Del ego. ¿Cómo nos engaña? Vuelvo a lo mismo. Si nosotros partimos de, como decíamos al inicio de la conferencia, nos damos cuenta que no somos una persona única e integral, que nuestra voluntad está dividida por muchas voluntades dentro de nosotros, podríamos comprender esta conferencia. Si nosotros pensamos que somos únicos y completos y que nuestra voluntad es lo que yo quiero realmente, estaríamos todavía en kinder de este trabajo psicológico, es decir, no podríamos comprender esto que estamos hablando sencillamente, ¿sí? Lo que pasa es que se han dado casos en la historia, muchos casos, que yo ahorita se me viene a la mente uno. Yo creo que aquí encajaría perfectamente bien, es el caso, por ejemplo, de Gandhi. ¿Qué pasa con una persona como él? Que toda su vida la dedicó a hacer bien. ¿Tú crees que en este caso no hay recibido dentro de un ego que en un momento dado de, bueno, yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto, para que de alguna manera tú crees que no recibían los reyes, etcétera, de todo eso? ¿No crees que sea muy factible que en ese sentido, que no lo haya manifestado quizás, pero que tú decís sí lo haya manifestado? El caso de Gandhi que se menciona aquí es un caso interesante porque él luchó por los derechos humanos, por su pueblo, y obviamente que al final lo asesinaron, ¿no? Pero él justamente tenía la filosofía ahimsa, no violencia, y esa fue, es decir, pues por más que tú quieras, a mí no me vas a hacer reaccionar. Es decir, logró con la no violencia domar una economía de un pueblo en el sentido de un cambio social que los mismos ingleses, con gran sacrificio de muchos también que padecieron y al final salieron, ¿no?
Ahora, Gandhi, acuérdense que Gandhi solo trabajó con el tercer factor, que era el sacrificio por la humanidad. Y bueno, quizás en el segundo factor, que sería el factor de la muerte psicológica, hasta cierto nivel, pero él no trabajó en el primer factor, que es la alquimia. Entonces es obvio que posiblemente él en ese proceso hubiera podido sentir, como días atrás se mencionaba, decir, yo ya eliminé la ira, pero en una experiencia del mismo maestro Samael con su hijo, ¿no? Yo ya eliminé la ira, pero mi hijo, tuve un accidente de coche, me reclamó, yo ya no sentí ira con mi hijo, pero sentí que me dolía el corazón. Y el mismo maestro Samael ahí hace la aclaración, dice, bueno, tuve que meditar largas horas para descubrir que muy escondido ahí detrás de ese disque dolor del corazón era un ego de amor propio herido, porque mi hijo había sido ingrato conmigo, ¿no? Entonces se me hirió mi amor propio. Entonces, la sutileza del ego, acuérdense que el ego tiene 49 niveles. Nosotros vamos a empezar a trabajar el ego del orgullo en su aspecto visible, en la cara visible de la luna psicológica. Se dice que es lo que se manifiesta. Ya en caso de Gandhi, un caso del mismo maestro Samael, cuando ya el ego no se manifiesta, pero hay como una sensación que se nos mueve por dentro. Dice, bueno, yo ya por educación, por convicciones, yo ya no reacciono, pero hay algo, ya no reaccioné con la ira, pero hay algo que me movió por dentro y eso se llamaría amor propio. Como dicen, si yo toco a una puerta y me abren, es que hay alguien del otro lado, ¿no? Y si yo toco y nadie me abre, no hay nadie. Es decir, si en la vida me suceden cosas y todavía estas me afectan, es que hay en nuestra cara no visible de nuestra luna psicológica defectos muy escondidos, como estamos viendo, que todavía no se han eliminado porque estaban ahí muy escondidos. No sé si eso contesta la pregunta, ¿no? De acuerdo, exactamente. Es muy en el interior hacer eso, ¿no? Porque hay aspectos muy escondidos que yo veo una persona que no reacciona, no significa que a lo mejor no haya tenido, no se le haya movido algo adentro, ¿no? Ahora, esto nos interesa para nosotros mismos. Empezamos a estudiar estas facetas para percibir el engaño del ego. Hay que meditar sobre cada cosa que nos sucede. Muchas de las situaciones de la meditación, cuando queramos observar algún defecto, en el día yo voy a sentir como el guamazo, ¿no? Voy a sentir el golpe y yo no voy a hacer ¿de dónde vino este golpe?, ¿no? O sea, ya no lo vamos a juzgar, pero decir, ay, híjole, este problema, esta situación, me siento mal, no sé por qué me siento mal, o sea, no lo sé definir. Muchas veces nos va a pasar así y entonces dices, bueno, en vez de autoconsiderarnos, que esa es otra faceta del orgullo, la autoconsideración, observen, la autoconsideración, en vez de autoconsiderarme y quejarme de la vida, decir, bueno, voy a meditar a ver qué ego se movió, en este caso del orgullo, estamos meditando, para ver cuál fue su asociación. Aquí, por ejemplo, veríamos otro aspecto del ego del orgullo, la autosuficiencia. Nos han dado cuenta que muchas veces queremos hacerlo todos nosotros. No tenemos confianza en que lo hagan los demás. Es como que yo siento que solo yo lo sé hacer y los demás no. Hasta podríamos decir, hasta justificadamente, pero es que mira, se lo encargué y ya me rompió, ya me hizo. No, quita, yo lo hago. Es como, bueno, es el orgullo, ¿no? De sentirnos
que solo nosotros lo sabemos hacer. Y alguien diría, no, es que es que la verdad, las veces que se lo he dejado hacer, me lo ha hecho mal. A ver, ¿y por qué no tenemos la paciencia de enseñar? Ah, ¿verdad? No, es que no tengo tiempo. Ah, bueno. O a lo mejor me gusta que los demás vean que solo yo lo hago. También, ¿no? Frente a los amigos, las amistades, en el trabajo, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Pero pues yo quiero ser yo el protagonista, el único, el exclusivo, el especial, el número 1. Orgullo al cuadrado, ¿no? Creo que me tomó una foto. La autosuficiencia. ¿Cómo el ego nos engaña, no? ¿Cómo el ego es tan hábil? El yo murmurador, muy de moda hoy en día, ¿no? En muchos aspectos, y uno dice, ¡ay, caray! Y esto es todo del orgullo, y yo no me había dado cuenta, yo pensé que el orgullo era nada más sentirse más y ya, ¿no? Vean ustedes, el murmurador. Mira que fulanito, mira que sutanita. ¿Y te has fijado? Ahorita dice que tal y cual, pero fíjate lo que está haciendo. Y mira acá, pero yo no soy así, no, jamás yo haría algo así. ¿A quién nos suena esto? Volvemos, es otra faceta terrible del orgullo, en el que todos en algún momento nos gusta, como dicen, la murmuración, desafortunadamente, porque de alguna manera nos hace sentir mejor, ¿no?, que los demás. Murmuramos de los demás, pero fíjate que fulanito, y fíjate que sutanito, y fíjate que allá. Intentemos de verdad callar la boca cuando alguien dice, ¿te fijaste? Y mira, esto y acá, y cómo le dijo a su hijo, yo soy buena madre o soy buen padre, yo jamás trato así a mis hijos. ¿Te has fijado? Y rápido uno cae, se fascina y cae. Sí, es cierto, pero yo soy igual que tú, ¿eh? Yo no hago eso con mis hijos, ¿no? Diría alguien en esa murmuración. Híjole, qué difícil es no caer en las murmuraciones. De veras, es que a la mínima ya estamos ahí, saboreando el plato de la crítica ajena, ¿no? Entonces es muy dañino. Bueno, ¿qué podríamos decir de la arrogancia? ¿Qué podríamos decir de la burla? Burla, ¿le suena la burla? ¿Le suena? ¿No suena? ¿Qué sería la burla? A ver, díganme ustedes. ¿Es malo reír? Malo reír, no, pero Prende No de siempre. otra persona. Exactamente. ¿Y por qué será que nos reímos de los demás? que nos da envidia. La clave, la envidia. Entonces está asociado el orgullo de sentirnos mejores o de querernos sentir mejor a la envidia, porque alguien nos hace sentir menos por envidia y entonces yo lo tengo que criticar, y para criticarlo hago una broma. El mundo de las bromas, como dicen, hay un dicho, ¿no?, de las bromas, ¿cómo es? Uh-huh. Detrás de una broma, la verdad se asoma, ¿no? Y si te molestaste, más todavía. ¿Por qué no hacemos bromas de nosotros? No, tenemos que hacer bromas de los demás. ¿No ha pasado a veces que en ese mundo social, de amistades, uno hace una bromita y el otro se queda pensando y hace otra bromita más? Y así se las van lanzando, y otra, hasta que al final se sube de tono. Y si hay copas de por medio, ahí te vas. O a veces sí lo hace a uno mismo, pero con el afán de que te digan, tú no eres así, tú eres mejor. También es tremendo, muy buen punto. A veces uno se menosprecia de sí mismo para que le echen la palmadita, ¿no?
Y eso es otra faceta del orgullo. Vean ustedes cuántas facetas estamos estudiando. La famosa carcajada estruendosa, ¿no les ha pasado que están reunidos y de repente alguien ¡ja, ja, ja, ja! Empieza, ¿no? Es que te lo había dicho, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces todo el mundo presta atención, ¿no? Es el foco de la atención. Entonces, la modular, hablar normal, pero gritar, hacerse notar, como que nos impacta, ¿no? Que todo el mundo, ay, ¿no? Pero es el mismo orgullo de hacerse notar uno mismo, ¿no? El capricho. ¿Qué podríamos decir del capricho? Cuando nos R y R que queremos algo, ¿no? ¿Verdad? Es una faceta del orgullo. Porque el orgullo es egoísmo, solo pienso en mí mismo. El orgullo es falta de amor hacia los demás. Y cuando yo solo me amo a mí mismo, quiero las cosas para mí. Y entonces sale esa faceta llamada capricho. Que a como dé lugar, quiero hacerlo. Eso está muy común en todos, pero sobre todo en la juventud, ¿no? Se encaprichan y no hay manera de quitarles hasta que aprendan por sus propios zapatos, se dice, ¿no? Es triste muchas veces porque es decir, es que yo ya sé, ¿no? El joven cree que ya se va a comer el mundo y a mí ya no me digas nada, tú ya no me puedes decir nada, y se encapricha y luego ¡bum! Batacazos. No significa que pues haya también muchas almas, muchos jóvenes muy inquietos y con mucha fortaleza y hagan grandes cosas en la vida, pero estamos hablando de un aspecto en el que definimos ese capricho como la falta de prudencia. O sea, yo puedo querer algo, pero tengo que ser prudente y ver hasta dónde puedo alcanzar eso. Cuando va más allá de esa prudencia, se vuelve capricho. Bueno, ¿qué diríamos de los complejos? Complejo de sentirme importante, superior. ¿Y saben qué? El orgullo también es el complejo de inferioridad. Es lo que estábamos mencionando al principio. Como que el mundo me opaca, las personas más relucientes, que hacen cosas que yo no puedo, como yo no tengo esa conciencia activa dentro de mí, me siento opacado, diríamos falta de autoestima, como decíamos, pero es el mismo orgullo que me hace sentir menos. Incluso, ¿cuántas veces nos hacemos las víctimas? Mira, es que me ha pasado esto, me siento muy triste, o sea, nos hacemos las víctimas, los sufridos, para que, como decíamos hace también un instante, lleguen y nos den la palmadita. No, mira, tú sí vales, tú sí puedes, adelante. Y es un vicio. Es un vicio. Y cuando ya obtenemos lo que queremos, ya hacemos nuestras diabluras y travesuras, Ya ¿no? nos levantaron la autoestima. Pero en el fondo es complejos de superioridad y complejos de inferioridad. Pero desafortunadamente ahorita con la no sé, tecnología o educación moderna o como se le denomine, se aleja de la realidad, es engaño, es un total engaño en todo, porque se habla de autoestima, de muchas cosas, pero de una forma equivocada, diferente, o sea, es disfrazado, no sé cómo explicar. Sí. ¿Qué pasa cuando hay un complejo de superioridad que muchos lo han de haber sentido y muchos sabios y todo eso? No todo debe ser malo, ¿no? Cuando es un complejo, a lo mejor no se le debe llamar así, ¿no? Pero cuando es algo de superioridad, tú mismo lo estás emanando, lo estás sintiendo, y de eso salen grandes cosas. Bueno, es que esto es tan a veces sutil como confundir el amor y la pasión, ¿no? Y bueno, es que la pasión hace grandes, se juntan personas, se aman, se quieren. No confundamos la pasión con el amor. La pasión es egoísta, el amor es desinteresado.
un complejo de superioridad, solo hay fama para uno, ¿no? Solo es para uno. Un sabio, alguien que es grande, no por lo que muestra, sino por lo que da. Esa es la diferencia. El complejo de superioridad es grande por lo que muestra, pero no da nada, no comparte. El que tiene y comparte no se siente grande. Es grande ante los demás, pero él no se siente grande. Esa es la diferencia. Por eso el engaño del ego es terrible. Cuando uno se sienta importante, ya vamos mal. Pero hombre, es que yo hice esto, sí, pero ¿para qué lo piensas? ¿No te das cuenta que en el momento que lo pienses y venga el anotador, te va a robar esto? La humildad. Te va a robar la conciencia. Necesitamos ser siempre muy humildes. Gandhi fue una persona muy humilde. Habló con gente, presidentes, movió todo su país. Una persona sencilla, humilde. O sea, ¿por qué se tenía que sentir más que nadie? Dice, yo soy una pieza más de esta creación. No me siento más. Hasta el punto que él lo llegaron a matar. Alguien diría, no, pues qué tonto. Bueno, si uno ve la vida como una sola vida, si comprendemos que la vida son muchas existencias, comprenderemos que él cumplió un papel y ya está, ¿no? El problema nuestro es que sentimos que si no nos sentimos grandes, no, nos van a robar esa falsa seguridad. Y ese es el engaño del orgullo. Yo puedo ser grande y una persona muy humilde. Ustedes, todos nosotros podemos ser personas que hagamos grandes cosas, pero no necesitamos hacerlas notar a nadie, ¿no? Que preguntan sobre los chakras. Al final de la clase que acabemos sobre este tema, les vamos a contestar si hay tiempo para no salir del tema, ¿no? Entonces, comprendan esto, es muy importante. La humildad es lo que contrarrestaría al orgullo. ¿Cuántos grandes maestros han venido y han demostrado esa humildad? Un maestro Jesús, el Cristo, le viene en el desierto, el diablito le dice, tú que eres hijo de Dios, a ver, aquí échate y que te vengan los ángeles a recoger. No, ni modo que no puedas. ¿A poco no? ¿No? En nuestro lenguaje, ¿a poco no vas a poder? Y le tuvo que decir al demonio, dice, no tentarás a tu Dios y a tu Señor. O sea, tenemos que pasar las pruebas. Y cuando Jesús lo están encarcelando en el Monte de los Olivos, él reza y dice, Padre mío, no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínate, nos tenemos que poner a las órdenes de nuestro ser. Es que esa es la diferencia. Uno se pone a las órdenes de su ser interior. Y uno dice, ¿y eso qué es? Ya estamos bien perdidos. O sea, hay que empezar a trabajar y encontrar nuestra conciencia, y luego de encontrar la conciencia, encontrar al ser de la conciencia de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre que está en secreto. Entonces uno se pone en manos de Dios y nunca le faltará nada. Pero si uno solo tiene fe en lo que ve y confía solamente en el mundo material, ahí sí andamos bien perdidos, andamos ahora sí a la suerte de la ruleta. Vean ustedes, qué terrible situación. Entonces cuando uno comprende, podría tener grandes acciones humanas, pero como está, decir, esto ni siquiera es mío, esto es de Dios, es del ser. ¿Por qué me voy a sentir importante? La humildad. Y entonces, como mismo Jesús, siendo lo que era un gran ser, un gran maestro, lo encarcelan. Incluso cuando lo van a encarcelar, ya Pedro se interpone y corta una oreja de uno de los romanos. Jesús agarra la oreja y se la pone, o sea, un milagro, ¿no? Y dice, o sea,
Esto se está dando por voluntad de Dios. Así que ni le muevas, como quien dice, ¿no? O sea, tener conciencia del karma, o en este caso de un proceso, que era un proceso, podríamos decir que es del mismo karma, porque tienes que pagar hasta lo último que debemos. Tenía que pagar Jesús como todo gran maestro iniciado, y al mismo tiempo es una purificación, decir, espérate, si esto se está dando, cuando alguien ya tiene la conciencia, va a ser consciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Renegamos y volvemos a renegar. No queremos pagar nuestras deudas. O sea, una cosa es cometer errores por inconscientes, y otra cosa es cuando nos llegan pagos. Bueno, pues si ya esta persona me trató mal, esto fue así, pues lo tomo con humildad, porque es un pago, me está liberando si lo sé aceptar. Porque si reniego, ya perdí. Esto no significa, porque a veces podríamos nosotros caer en ser, como dicen, santos tontos. O sea, tampoco nos vamos, como decía Jesús, hay que ser mansos como la paloma, pero también astutos como la serpiente, ¿no? Es difícil. Este camino dicen que es como un filo de una navaja. Dice, precipicios de un lado, precipicios del otro, y sobre el mismo camino, de este camino tan difícil de la muerte psicológica, es un filo que si no sabemos caminar nos cortamos. Entonces, en este caso, es muy simple, diríamos, no hay necesidad de sentirnos grandes por lo que hayamos hecho. Simplemente en nuestro corazón estamos a voluntad de Dios, no nos pertenece. Y con humildad, pues aceptar las cosas, ¿no? Con humildad, ¿no? Bueno, estamos viendo la cuestión de los complejos. Luego vendríamos otro aspecto también del mismo orgullo, el desplante. Nos desplante con las personas, es como desafiar, ¿no? Si alguien dice algo, inmediatamente yo lo desafío, ¿no? Como que yo a veces siento que soy mejor que los demás y hago un desplante, o en un momento dado dejo mal a alguien, le hago un desplante también, porque había quedado en hacer algo y pues no lo hago, ¿no? Y le doy una mala impresión, ¿no? También el despotismo, la persona déspota, el desprecio, va muy de la mano. A veces está muy relacionado al racismo, ¿no? Decíamos que pues hay que respetar a todas las personas. Nosotros respetamos a todos, tenemos que saber respetar, ¿no? No hacer unos más y otros menos, ya sea por sexos, ya sea por razas, ya sea por mismas creencias, porque hay veces que, es que tú eres de tal creencia religiosa y te rechazo, ¿no? Es un desprecio. ¿Por qué? Porque yo me siento que estoy en mi buena, ¿no?, escuela. Imagínense, si dentro de la gnosis se andan también, es que yo sigo a los verdaderos maestros que están vivos. ¿Tú a quiénes sigues? A mi ser. El maestro es el maestro, pero... Y así se andan peleando unos con otros. Cuidado que esos son demonios, cuidado que estos son acá. Y todos se sienten los inmaculados. Y miren, ¿saben qué? Pues todos tenemos defectos. Esa es nuestra cruda realidad de los hechos. Ahora sí, como decía el maestro, cuidado de aquellos que andan engañando y agarren bien sus portamonedas, porque les van a sacar los dineros. Así decía el maestro Samael en el libro de Misterios Mayores, ¿no? Interesante también. Entonces, es orgullo, en el fondo, hasta dentro de la misma gnosis, hay esa, vamos a decir, desprecio, ¿no? Y vamos a decirlo así también, cierto racismo entre unos y otros. Todos somos hermanos, y más porque amamos esta enseñanza. Entonces jamás podríamos estar nadie en contra de nadie. Son los egos los que, como dicen,
no se llevan bien. Muy común a veces en un matrimonio se dice, no, es que se divorciaron porque eran incompatibles. Bueno, sí, es cierto. Egos incompatibles, sí. Pero que el alma sea incompatible, no. Pero claro, nos gusta adornar las cosas, ¿no? O me llevo bien con fulanito porque a lo mejor él sí me aguanta, ¿no? Pero ese otro que no aguanta mi orgullo, ese sí digo que es un mal amigo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Bien, el egotismo, cuando uno habla mucho de sí mismo, es algo que se menciona como la canción psicológica. ¿Cuántas personas, si las escuchamos, son grandes amigos, pero si ya queremos hablar nosotros también, ya se van con otro y les vuelven a dar su canción psicológica? Es decir, todos muchas veces traemos esa canción psicológica. Queremos que nos escuchen y no queremos escuchar a los demás. Es el mismo egoísmo también. El hipócrita, suena feo, ¿verdad? La palabra hipócrita, ¿no? ¿Cuántas veces el mismo Maestro Jesús decía hipócritas fariseos, ¿no? Que laváis la taza por fuera y inmunda está por dentro. Es muy común que caigamos en la hipocresía por falta de conocimiento. Volvemos a lo mismo, el ego nos autoengaña y nos creemos que somos muy bellas y hermosas personas. Quizás lo más difícil de este trabajo psicológico que queremos hacer es que nosotros no venimos a reconocer buenas personas. Nosotros ni siquiera venimos a esforzarnos en ser buenas personas. Y les diría, yo no quiero ser buena persona, porque una buena persona no ve lo malo que hay dentro de sí misma, porque vivimos engañados creyendo que somos buenas personas. Lo difícil de este trabajo es descubrir que no somos buenas personas. Y entonces nos convertimos en buenas personas. Qué difícil para la mente comprender esto, ¿verdad? Es un koan. Es como Ícaro en esta mitología griega, ¿no? Que quiere volar al sol con alas de cera. Y cuanto más se acerca al sol, se le derriten las alas y cae estrellado contra el suelo, ¿no? No es queriendo ser buenas personas como vamos a alcanzar a ser personas auténticas. Cuando nos demos cuenta de nuestra realidad, cuando realmente reconozcamos que hay esa otra realidad oscura de nuestro interior, podremos purificarnos. Nadie puede cambiar lo que no ve. Esto es lo mismo. Cuando logremos destapar la falacia, el engaño tan terrible del ego, es que podremos definitivamente cambiar. Por eso se dice que este trabajo es el trabajo de la iniciación a través de las 3 purificaciones. Entonces, cuando nos sintamos que somos muy buenas personas, que hemos sido buenos padres, buenos familiares, es cuando estamos totalmente estancados, estamos totalmente sin oportunidades de realmente liberarnos de la carga que llevamos. Que los egos a veces no se manifiesten no significa que no existan. Por eso decíamos, hay veces que ya no se manifiestan, pero hay algo que nos molesta, hay algo que de repente nos afecta de la vida y no nos deja ser felices, es porque hay egos vivos dentro de nosotros. Esto es algo muy difícil al principio de comprender. Por eso estamos mencionando esto que estamos hablando, las diferentes facetas del orgullo. Habría que hablar de cada uno de los defectos. Luego tenemos el ego, bueno, ya hemos dicho el hipócrita, el impuntual. Alguien diría, ¿y por qué el impuntual? Porque hace perder tiempo a los demás.
Digamos que existe la ley de los accidentes. Un día puede suceder algo y llego tarde, y no necesariamente sea porque soy impuntual. Pero si yo observo en mi vida que tengo la tendencia siempre, más o menos, llegar siempre medianamente tarde, porque pues al final de cuentas todos van a llegar un poquito más tarde, pues yo llego un poquito más tarde para que ya esté todo servido, ¿no? Por ejemplo. Para que me vean cuando llegué. O para que me vean cuando llegué. O por egoísmo, simplemente porque no quiero reservar la mesa del restaurante, ¿no? Que lo hagan los otros. Es el egoísmo. Y siempre llego tarde para que lo hagan los otros. O a una fiesta llego después porque, híjole, si llego antes me van a poner a ayudar. Vean ustedes, ¿no? El justificador. Ay, la justificación. El famoso es que. ¿No se han dado cuenta? El orgullo jamás quiere... Nos duele en el alma. Y no es en el alma, nos duele en el orgullo aceptar nuestros errores. Y por eso lo justificamos todo. Antes de justificar tendríamos que reflexionar, meditar si es cierto o no es cierto. Pero todo lo justificamos porque el orgullo no quiere bajar de su trono, bajar de su pedestal. Y diría, y bueno, ¿y qué de malo tiene el orgullo si yo me siento muy bien? Bueno, a ver hasta dónde llegas. No eres tú realmente. Hay que descubrirlo para encontrar esa autenticidad de nosotros mismos. El orgullo hace sufrir mucho a los demás y nos hace también sufrir mucho, porque como dicen, a alguien fuerte llegará a alguien más fuerte que nosotros. Siempre es así, ¿no? A alguien que se siente muy importante, seguro que luego llegará alguien más y le hará sentir menos. Y así sucesivamente. Hay una faceta del orgullo muy delicada que se llama el yo místico, porque ya se mezcla con las filosofías y la cuestión espiritual, que sí, como decíamos hace un momento, el que se siente buena persona, muy elevado, muy místico. Y ese es el más peligroso porque cae en la mitomanía. Y es muy difícil de definirlo porque no reacciona. Todo lo habla con palabras de amor, pero muy sutiles, ¿no? Y bueno, pues es un engaño porque a veces uno empieza a hacer público, dizque que soy de tal grado místico, que soy un iniciado, que ya el Cristo ha nacido dentro de mí, que soy un Cristo encarnado. Pues la verdad, ¿no? Con todo respeto, diríamos, si es cierto, pues felicidades y adelante, que le vaya muy bien, pero que los hechos hablen por esas personas, porque muchas veces esas personas luego, cuando no se hace lo que estas personas quieren, muy sutilmente, pues lanzan críticas, lanzan muchas cosas que, bueno, no denotarían ese grado que se hacen llamar. Bueno, y siempre la excusa de que, pues yo sí lo sé, porque tengo este grado. Bueno, ahí la verdad es como meterse en un infierno. Nosotros solamente lo mencionamos y lo dejamos al criterio de cada uno de nosotros. Y como no estamos mencionando nombres, tampoco estamos cayendo en la crítica hacia nadie tampoco. Simplemente podríamos decirlo, y a forma personal es un defecto que todos corremos el riesgo de caer si no ponemos atención en este trabajo tan difícil psicológico, porque de alguna manera, al sentir que avanzamos, al sentir que hay un trabajo, que ya los egos no se manifiestan igual, pues también podríamos fácilmente, si alguien nos llega, decir, tú quítate, tú eres una persona externa, yo soy una persona interna, ¿no? Y bueno, pues es delicado esto, ¿no?
El orgullo mental, porque tengo muchas capacidades. El orgullo físico, una persona con un bello físico, pues también se siente muy orgullosa de su cuerpo. A final de cuentas, el cuerpo es pasajero. El orgullo nacional. Es que soy mexicano, es que soy español, es que soy del país del primer mundo, o es que soy del país de los nopales y del mariachi, ¿no? Y así es un orgullo tonto. Es un orgullo que nos engaña muchas veces. No significa que uno no ame su país, su gente, su cultura. Y es que volvemos a lo mismo. Una cosa es la pasión y otra cosa es el amor. O sea, ¿qué significa? ¿Que tengo que odiar mi país? No, pero si alguien dice, ay, es que los mexicanos esto y aquello, rápido nos ofende, ¿no? Pero, ¿qué pasó? No hace mucho que por ahí en televisión hablaron mal o hicieron bromas de los mexicanos. Estaban ofendidos y pedían disculpas, que la embajada, que por favor, si luego en la televisión a cada rato salen chistes de todo el mundo aquí en México, ¿por qué tanto escándalo? Pero claro, el orgullo nacional es una manera también de distraer, de dormir la conciencia, pues tristemente a la humanidad, ¿no? Es una manera de no ver lo que está pasando, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues sentirme orgulloso de las cosas que suceden, pues no. Yo amo este país, amo a su gente, no más que por sus almas, por lo que queremos hacer, por muchas cosas, pero de eso, a sentirme yo especial porque soy de una tierra, soy de otra, pues es parte mismo del orgullo que se siente superior. Incluso orgullo regionalista. No, yo sí soy de aquí, bien tapatío. Jalisco nunca pierde, dicen, ¿no? Aquí dicen en Jalisco. Y los de México DF, no, yo sí, bien de mi ciudad, ¿no? Y así, y el norte igual, y el sur igual. Qué triste, ¿no? Amar al país es respetarlo, no contaminar. Amar al país es otras cosas, ¿me entienden? Es hacer bien por nuestros semejantes. No es estar como gallitos de pelea, ¿no? Bueno, es otro orgullo. El resentimiento. ¿Qué me podrían decir del resentimiento? Son las emociones negativas. Las emociones negativas se nos meten muchas veces porque nos identificamos, nos hace mucho daño las emociones negativas. Hay que trabajar, hay solo un tema de conferencia para esto, lo que es la transformación de impresiones, para trabajar con las emociones negativas. Entonces el resentimiento es el que no dice, yo perdono pero no olvido, la famosa frase, perdono pero no olvido. En el fondo es un resentimiento. Digamos, es un resentimiento menor, pero sigue siendo resentimiento. Entonces, son cadenas de dolor, cadenas de sufrimiento que tenemos que saber romper. Y solo las podríamos romper a través de un trabajo de la meditación. Todos estos efectos y muchos más que ya no da tiempo a mencionar, o facetas del orgullo, las tendríamos que llevar luego a meditar cuando algo sintamos en el día, cuando algo nos duela, cuando algo percibamos en cualquiera de los diferentes aspectos psicológicos. Entonces pasemos a meditarlo y ver de dónde salió y pedir, suplicar a nuestra Madre Divina, a la energía maravillosa, a Kundalini, que nos ayude a desintegrarlo, y siempre con verdadero y sincero arrepentimiento, con humildad, decir, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y así vamos poquito. Esto de los defectos no es algo que se hace de un día para otro. Vamos a tener que padecer pues el pago de esos defectos que es el karma que hemos ocasionado, ¿no? Entonces
nos va a costar, pero si somos tenaces y constantes, algún día podríamos decir, como decía el maestro Samael, hoy veíamos un vídeo que decía el maestro, yo ya no tengo defectos, habla para ustedes el ser, así decía, imagínense ustedes. Hay oportunidad en el retiro que se va a dar en julio, el 27 de julio en la ciudad de Puebla. Pasaremos algunos de estos videos y también ahondaremos más en este trabajo sobre el segundo aspecto de la muerte psicológica, ya que es la base fundamento de todo trabajo psicológico, ¿no? De hecho, creo que si no hay muerte, pues de nada nos sirven que los chakras, que es las iniciaciones y todos los demás, ¿no? Lo importante es la muerte. No sé si hay alguna duda por aquí, vamos a leer. Dice, pero también hay quienes quieren ser humildes y caen en el orgullo porque son más humildes. Exactamente, esa es la mitomanía. Dice, el ego del orgullo puede eliminarse en una sola meditación. Ojalá, ¿no? Que el ego del orgullo en una sola meditación le pudiéramos dar. Son muchas medidas. Vean la lista que estoy mencionando. ¿Ustedes creen que toda esta lista y me falta? Como decía el maestro, aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no podríamos enumerarlos de forma cabal. Entonces, discúlpenme, pero no. Así que si creemos que esto es algo como así de hacer churros así de rapidito, pues no, porque hay una deuda que pagar. Y eso se dice el maestro que con mucha paciencia. Este camino hay que armarse de verdadera paciencia. Quien no tiene paciencia, dice, ya fracasa desde el primer momento, ¿no? Dicen, o en cuántas meditaciones, cuántas meditaciones, pues esto es algo que toda la vida vamos a tener que estar trabajando, ¿no? El maestro hablaba de 30, 40 años de trabajo intenso, ¿no? Pues bueno, este es el caso del maestro Samael. En nuestro caso, pues no sé cómo va a estar la cosa, ¿no? Esperemos que si viene la ayuda, porque decían en estos momentos donde algunos hablan de los tiempos del fin, etcétera, etcétera, no nos olvidemos que también viene una gran ayuda del cosmos, que son los anillos de Alcione. Esto quiere decir que nosotros, con esta ayuda de esta radiación que va a venir, podríamos trabajar más intensamente sobre la muerte de nuestros defectos y eliminar, digamos, de un solo golpe muchos más defectos, ¿verdad? Pero si hacemos la pregunta, ¿cuántos defectos hemos meditado en esta semana? ¿Cuántas meditaciones hemos hecho y hemos pedido la muerte del ego? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la cuenta nos sale muy bien, ¿verdad? Entonces necesitamos la meditación diaria sobre nuestros defectos para estar listos y cuando queramos o venga esta energía, poder trabajar más intensivamente. Y esto se va de la mano del primer factor, que es la transmutación de las energías sexuales. Por eso en este retiro que se va a dar en la ciudad de Puebla en julio de este año, se van a hablar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bien, dicen todas las facetas del orgullo son muy engañosas y fácilmente se las alabanza de los demás nos tira. Debido a nuestro sueño consciente, con el orgullo se aplica la ley de la selva. Se trabajan las ramificaciones o directamente sobre el orgullo. Bueno, aquí es interesante. Yo creo que si queremos tumbar el tronco de un árbol, va a ser muy difícil si antes no empezamos a cortarle todas las raíces pequeñas. Tenemos que trabajar día a día. Por eso, de momento, muerte en marcha y muerte nocturna o diurna en la meditación, como sea. Si yo en el momento percibo algo, en el momento pido muerte del ego.
y luego en la noche lo paso a la meditación para su comprensión y vuelvo a pedir la muerte del ego. Es continuo, no podemos dejar pasar un instante sin estar haciendo este trabajo. O esperar varias y muchas vidas a ver si lo logramos. Si queremos este trabajo, como dicen, de una vez por todas. Es la revolución, por eso decía el maestro, es el camino de la revolución de la conciencia. No hay puntos intermedios, no hay más. Si queremos el trabajo, hay muerte de instante en instante, de momento en momento. O sea, por eso no lo podemos dejar pasar. Dice... Sí, exactamente, esto sería. Y con respecto a lo de los chakras, no sé cuál sea el sentido de la pregunta sobre los chakras que hacían. Tener el chakra abierto en cruz. Yo les diría, no se compliquen con esta cuestión de los chakras. Yo les recomendaría que nos enfoquemos más al trabajo de la muerte psicológica y a medida que trabajemos, el ser sabrá qué chakra realmente va a tener que ir despertando de acuerdo a las necesidades internas del desarrollo interno. Esto de querer despertar chakras pues podríamos caer fácilmente, estamos muy frágiles, ¿no? Nuestra codicia, el mismo orgullo, pues podría tomar manos en el asunto, ¿no? Entonces, bueno, es mi recomendación, no estamos diciendo que así tengan que hacer su trabajo. Creo que es mejor enfocarse sobre el trabajo de la muerte y enfocarse sobre el trabajo de la transmutación, y el tercer factor que es el sacrificio por la humanidad, y esta cuestión de los chakras dejárselo al ser, dejarlo que él es el que tendrá que ver. Nosotros lo único que tenemos es, eso sí, intensificar mucho nuestras experiencias a través de la meditación, nuestras prácticas para salir en astral, para tener esas experiencias, constatar esta enseñanza y ya. Y lo que venga es del ser, pues no es nada especial, no es nada del otro mundo, ¿no? Hay quienes, pues, gustan mucho o incluso van a que le despierten los chakras, etcétera, etcétera. Miren, no se dejen engañar, esto es algo del ser y no nos pertenece al ser. Sí, pero es también nada más mi muy simple opinión, no queremos tampoco, cada quien sabrá, ¿verdad?, cómo quiere trabajar. No sé si hay alguna pregunta de los presentes. Queda claro el trabajo, queda mucho por hablar. Y bueno, agradecemos a todos los que también nos están siguiendo por internet. Parece que hoy hay como 8 personas, a veces hay más, a veces hay menos. Pues bueno, les agradecemos a todos y esperamos que esta conferencia haya sido de motivación y también de concientización, que pues bueno, no es un trabajo sencillo, pero también es esperanzador saber que hay una manera de trabajar y de dejar de depender tanto de nuestros defectos psicológicos. Bueno, pues que pasen buenas noches, muchas gracias a todos.